Saludos, aquí en la primera parte de la lección número 12 del curso de geometría. Al final de la lección anterior establecimos un teorema y comenzamos a demostrar que decía que si usted tiene dos ángulos congruentes y coloca uno sobre el otro de modo que los vértices coincidan, uno de los dos lados del ángulo coincida y las cuñas de ambos ángulos coincidan, entonces el segundo lado de cada uno de los dos ángulos tiene que coincidir también. Y habíamos comenzado la demostración y habíamos supuesto que este ángulo llamado el PAQ y este ángulo llamado el RBS eran esos dos ángulos congruentes. Y recuerde que ángulos congruentes quiere decir que tienen la misma medida. Bueno, pues por un postulado que dimos bastante al principio del curso, decía que usted podía mover un conjunto de puntos o una figura, ¿verdad? Un conjunto de puntos en el espacio forma lo que sea una figura, de una posición a otra sin necesidad y sin tenerle que cambiar ni sus posiciones relativas a los puntos que forman esa figura, ni tampoco las medidas que se le pueden tomar a ellos, a sus elementos, ¿ok? Bueno, pues de esa manera yo podría tomar, digamos, este ángulo y en el espacio moverlo hasta esta posición donde está el otro ángulo que es congruente a él, de manera que este punto coincida con este lado, como dice el teorema, coincida con este lado de este otro ángulo y que la cuña de este ángulo también coincida con la cuña de este ángulo. Y queremos ver que entonces este segundo lado de este primer ángulo, el primer ángulo coincide con este segundo lado de este segundo ángulo. Bueno, pues aquí ya tenemos colocado, aquí en este diagrama ya tenemos colocado este ángulo de esa manera sobre este, ¿ves? Por eso hemos dicho que el punto A y el punto B son iguales. Recuerden que dos puntos se dice que son iguales si están en el mismo sitio del espacio. Por eso que cuando al yo colocar este punto B sobre ese punto A, donde está lo colocado ese punto A, esos dos puntos van a ser iguales. Hemos definitivamente hecho coincidir este lado AQ, míralo aquí, AQ, con este lado BS, suponemos que haya caído por aquí, y la cuña también coincide. Y esperamos ver que el lado BR, del ángulo que moví a la posición del ángulo PAQ, el lado BR coincida con el lado AP del primer ángulo. Bueno, eso es lo que queremos ver, que este lado finalmente coincida. Estos dos lados, al yo hacer ese movimiento, coincidan también. Bueno, lo vamos a hacer por el contrapositivo. O sea, vamos a suponer que, como dice aquí, si ocurre que este lado AP de este primer ángulo no coincidiera con el lado BR de este, la situación lucirá como se ilustra en la figura de izquierda. No así, en donde nos hicimos coincidir, sino que puede ocurrir lo siguiente. Si no coinciden, puede ocurrir lo siguiente. Que el lado BR es el que yo moví allá, pues no coincida con el lado AP, ¿no? O sea, que a lo mejor que BR quede así, ¿no? Y lo voy a dibujar entrecortado. O puede ser que quede así, que no coincida. Aquí yo lo dibujé cuando nos movimos, lo dibujamos que coincidían. Pero si no coinciden, y eso es lo que yo quiero demostrar, que van a coincidir. Pero si no coincidieran, entonces, bueno, pues ese lado, digamos el lado BR, puede ser que haya caído un poco más hacia acá, o puede ser que haya caído un poco más hacia allá. La cuestión es que la medida del ángulo PAQ, recuerden que esa es la cantidad de movimiento que yo tengo que hacer al mover este lado inicial de ese ángulo PAQ hasta su lado terminal, que es el lado AP. Si no hubiese coincidido ese segundo lado del ángulo este que moví a la posición del primer ángulo, entonces puede ser que la medida sea esta, si es que ese lado BR quedó acá, vamos a subir que esté en punto R, o la medida hubiese sido esta, si el lado BR hubiese quedado más hacia acá, ¿eh? Si no coincide, o queda un poco más hacia acá, o queda un poco más hacia allá. Bueno, la cuestión es que eso implicaría, como dice aquí,
con esas posibilidades presentadas entrecortadas, ¿verdad? Eso implicaría que la cantidad de movimiento que yo tengo que hacer para mover el lado que coincidió hasta este lado no es la misma cantidad de movimiento que si hubiese coincidido, o si hubiese sido o esta cantidad de movimiento. Entonces fíjense que no hubiese sido la misma cantidad de movimiento que hay que hacer si efectivamente los lados coincidían. Bueno, pues, pero ¿qué pasa? Que la cantidad de movimiento es precisamente la medida de estos ángulos, ¿verdad que sí? Así que vamos a indicar lo siguiente, que esto implicaría eso implicaría, si no coincide el segundo lado de ambos ángulos, que la cantidad de movimiento requerida para mover el lado inicial de ambos ángulos hasta sus lados terminales no serían iguales. Pero es que esa cantidad de movimiento es precisamente la medida de esos ángulos. Esto implica que la medida de uno de ellos, el dPAQ, la medida del primero, no sería igual a la medida del ángulo RBS, el segundo. Y si sus medidas no son iguales, entonces los ángulos no serían congruentes. Así que, como conclusión, ya podemos borrar esto de acá. El ángulo PAQ no sería congruente. Y fíjense cómo indicamos que no sería congruente, tachando el signo que indica que son congruentes al ángulo RBS. Así que fíjense que, suponiendo lo contrario de la conclusión del teorema, hemos llegado a lo contrario de la hipótesis del teorema, pero los ángulos eran congruentes, ¿sí? Y ahí tenemos la demostración de ese teorema. Bueno, pues este teorema nos sirve para demostrar el siguiente teorema. Recuerden que haber copiado la argumentación de la demostración anterior.
Y vamos a ver ahora este otro teorema, que nos indica que si usted tiene una recta y cualquier punto, considera cualquier punto en ella, a través de ese punto en esa recta puede pasar nada más que una sola línea recta a esa línea en ese punto en el plano de ambas. ¿Sí? En el plano de ambas. Bueno, vamos a la demostración. Fíjense que este es un teorema de unicidad. ¿Se acuerdan? Alega que existe una y solamente una cosa, específicamente una línea perpendicular a la recta dada. Recuerde que vimos en álgebra elemental que los teoremas de unicidad que alegaban unicidad se demuestran usted suponiendo que hay otra cosa que cumple con la misma condición. Y entonces usted argumenta hasta que llega a ver que esa otra cosa que usted supone que existe no es otra cosa que la misma cosa que el teorema alega que existe. Bueno, pues vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer, considera esta línea de AD. Considera esta línea AD y un punto O en ella. La línea AD y este punto O en ella. ¿Ves? Bueno, pues suponga que esta línea, vamos a llamar la línea OB, es perpendicular, y que esta otra línea que también pasa por ese punto O también es perpendicular a esa línea AD en ese punto O, en ese plano donde le hemos dibujado, que es el plano donde está la pizarra. ¿Okay? Suponga que, y esta segunda línea, perdón, la voy a llamar la OC, la OB y la OC. Estamos suponiendo que esas dos líneas, la OB y la OC, son perpendiculares a la línea AD en ese punto O. Bueno, luego, recuerde que cuando es que una línea es perpendicular a otra, si forma un ángulo recto con la otra, ¿verdad? O sea que si esta línea OB es perpendicular a AD, forma un ángulo recto aquí. Igualmente, si esta línea OC es perpendicular a la línea AD, forma un ángulo recto ahí mismo. ¿Sí? Pero ¿qué vimos nosotros? Que los ángulos rectos son congruentes, porque todos miden 90 grados. Luego, ángulo BOD, este ángulo que está aquí, BOD, y ángulo COD son rectos. Luego, también, ese ángulo, esos ángulos, si son rectos, son congruentes. ¿Sí? Pero fíjense que son ángulos congruentes que tienen el mismo vértice, el vértice O, y este mismo lado en común, el OD. El rayo OD, míralo acá, el OD y el OD. ¿Verdad que sí? Y tienen la misma cuña, miren, la misma cuña.
dice este ángulo en común y la misma cuña. ¿Y qué decía entonces el teorema anterior? Que el segundo lado de ambos ángulos tiene que coincidir, o sea que el lado OB, este rayo OB que está en esta línea OB, tiene que coincidir con el rayo OC que está en la línea OC. O sea que las dos líneas que supuse que existían, diferentes y perpendiculares a D, son la misma. Así que terminamos la demostración del teorema diciendo, entonces, por el teorema anterior, el segundo lado en cada uno de esos dos ángulos, o sea, la línea OC, tiene que ser igual a la línea OB. Las dos líneas son la misma. Pasa una sola línea perpendicular a cualquier línea por uno de sus puntos en el plano en que se encuentren ambas líneas. Bueno, y seguimos con esto en la segunda parte de esta lección. Nos vemos ya mismo.